Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Continúa el alza de contagios a nivel nacional. El último balance entregado por el Ministerio de Salud indica que hay más de 24.000 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Cifra que se registra por primera vez desde el inicio de la pandemia y que deja en evidencia la fuerza con que ha arremetido la variante Omicron, alcanzando una positividad del 18,82%. Es tanta la preocupación que el presidente de la República, Sebastián Piñera, se refirió a la situación desde su gira en Colombia. Ante la creciente demanda de exámenes PCR, el gobierno llamó a realizarse test de antígenos para no colapsar los laboratorios. El problema es que vaya usted a encontrar un test de antígeno y qué precio tienen en nuestro país. Es difícil encontrar uno, es muy difícil. A nivel nacional hay más de 76.000 casos activos y 13 regiones aumentaron sus contagios. Ante esto, las autoridades sanitarias obligaron a que 64 comunas retrocedieran de fase en el plan paso a paso. Algunos expertos han pronosticado que los contagios diarios podrían llegar a 30 o a 40.000, aunque pese al exponencial aumento de casos, la situación de las UCI continúa siendo estable, ya que aún quedan 294 camas disponibles a nivel nacional. Vamos a la mesa de conversación. Y nos ponemos de inmediato la mascarilla porque tenemos presencial a una de nuestras invitadas. Y vamos a conversar con Carolina Garrido, que es académica de la Universidad de Eco Portales, integrante de la red de politólogas. Carolina, gracias por estar aquí, como siempre. Buenas noches. Gracias por la invitación. Y ya está con nosotros, me da la impresión que conectado a la distancia, ya estará Gonzalo Müller, director del Centro de Políticas Públicas de la UDD. Gonzalo, ¿estás por ahí? Buenas noches. Buenas noches, Matías. Buenas noches, Carolina. Ahí está Gonzalo Müller, ya lo vamos a ver en pantalla en cualquier momento. Bueno, se esperaba para esta semana, y nada hacía presagiar que se pospusiera, la presentación del equipo de subsecretarios, pero aparentemente, por lo que uno puede reportear o leer, han surgido algunos inconvenientes. No necesariamente, como han dicho algunos miembros del equipo entrante en marzo, no necesariamente en el chequeo de nombres, también en roces en las distintas fuerzas políticas que apoyan al presidente entrante Boric. Carolina Garrido, ¿no era de esperar que este gobierno, de la nueva generación que criticaba justamente eso, esté encontrando problemas aparentemente por cuotas de poder? Parece que no era propio de este grupo de políticos que se estrenan en marzo. Yo creo que aquí más allá de creer que sea, o de pensar que es propio o no, yo creo que hay una precaución, me da la impresión de estar, o sea, el pool de subsecretarios es mayor que la de ministros, estamos hablando de alrededor de 39 cargos, y además es muy probable que se dé la dinámica política que se dio en el gabinete, que es que no solamente militantes o simpatizantes de Apruebo Dignidad, que es la coalición del presidente electo, sean parte de estas subsecretarias, sino que también otros partidos como el Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical. Eso ya pasó en el gabinete ministerial. Exactamente, probablemente esa dinámica se replique, pero además esto tiene otra complejidad, porque el nombramiento de las subsecretarías tiene que coincidir por equilibrios políticos, independencia, academia, etcétera, con los ministerios ya nombrados. Entonces eso implica un poco más de complejidad y desde ese punto de vista, más allá de que pueden haber, yo también tengo entendido que no tiene que ver con un tema de chequeo, pero probablemente esos equilibrios y sobre todo esta novedad que estamos viendo, que no es común en Chile, no es que sea malo, sino que esto que estamos viendo de que hay fuerzas políticas o independientes que están entrando, que no son parte de Apruebo Dignidad, yo creo que eso le da una cuota de complejidad y me imagino que el presidente se está tomando su tiempo, obviamente, para no cometer errores. Como que ahí es mejor demorarse un poquito más a hacer un nombramiento y cometer algunos errores políticos. Gonzalo Müller, ¿tú a quién le atribuyes este retraso que se ha producido? Yo creo que, Matías, que más allá de los discursos, la política es una sola, ¿no? O sea, hubo un nombramiento de gabinete y muchos lo que están buscando es una mejor posición, porque se sintieron pasados a llevar, algunos se sintieron abiertamente mal representados, ¿no? Lo dijo la propia futura senadora Alejandra Sepúlveda, dijo, este era el cupo de mi partido, pero esa no era la persona que yo quería para ese cupo. O sea, la política de toda la vida, ¿no? Ese cupo era de la Federación Verde, Regionalista Verde, pero no era el nombre que ellos querían en ese cupo, y eso ha ido tensionando el nombramiento de los subsecretarios, siempre.
no en este gobierno, ¿no? En todos los gobiernos el nombramiento de subsecretarios de alguna manera va a compensar en parte los reclamos que ocurrieron con el nombramiento del gabinete. ¿Ah? Y ese es un criterio, la compensación para mantener ciertos equilibrios, cuoteos, como quiera llamarse, y se ha producido lo de siempre, ¿no? Hoy día leía cómo los movimientos y grupos más pequeños se han unido para formar un poder de compra mayor y no ser pasado a llevar por los partidos más grandes, ¿no? Porque se entiende que los partidos más grandes, como el Partido Socialista y otros, habían obtenido más ventaja en el gabinete y dijeron, bueno, actuamos como un colectivo nosotros para poder ser equivalentes, ¿no? Para poder tener una presencia similar. Y lo segundo, que también en los nombramientos del gabinete seguramente se va a compensar, algunos ministros independientes van a tener una compensación en su subsecretaría respecto de la presencia de ciertos partidos. Son un ejemplo. Partamos por el corazón del gobierno, ¿no? El Ministerio del Interior. ¿Quiénes van a estar en las subsecretarías del Ministerio del Interior? Ya trascendido, ¿no? Va a estar RD, que es el partido eje del Frente Amplio, va a estar en la Subsecretaría de Desarrollo Regional, va a estar el Partido Socialista en la Subsecretaría de Interior, y en la de Prevención del Delito va a estar el PPD, que había quedado fuera de la moneda, pero va a entrar a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahora, Gonzalo, lo que entiendo de tus palabras es que al final no hay que sorprenderse, pero tampoco es tan distinto. La política sigue siendo la misma fórmula, porque a lo mejor no hay algo muy distinto. ¿Tú estimas que estás de acuerdo con Gonzalo? Yo creo que lo que hay es efectivo. O sea, yo estoy de acuerdo con Gonzalo desde el punto de vista de que, por supuesto, que un poco yo lo decía, que ya hay nombramientos en los ministerios y por cierto que hay que hacer ciertos equilibrios no solamente de fuerzas políticas. A mí me hace mucho sentido que si hay un ministro o ministra que tenga mucha expertise, pero que venga de la academia, independencia. A mí me hace sentido que, por ejemplo, un cuadro político más militante, con experiencia política, sea subsecretario o subsecretaria. A mí eso me parece un equilibrio normal, o al revés. Claro. Un ministro o ministra muy política, me hace mucho sentido que no solo su equipo, sino que las subsecretarías sean con una expertise técnica. Eso implica un poco más de complejidad relacionado con los nombramientos, pero yo insisto que además este nombramiento es muy inédito porque el presidente electo cruzó las fronteras de su coalición. Eso lo hemos conversado y es inédito en Chile y por cierto que implica una complejidad importante. ¿Lo cruzó o tuvo que cruzarla? Yo creo... Bueno, es un tema yo creo que retórico, pero yo creo no que... No es tan retórico porque cruzarlo puede significar, o sea, ya cruzó. Voluntariamente. Tener que cruzarlo no necesariamente de manera voluntaria. ¿Y por qué digo tendría? O a lo mejor, no sé, a lo mejor tú no estás de acuerdo. Tuvo que cruzarlo porque la realidad en el Congreso es que tienen que tener una coalición más amplia para gobernar. Lo que pasa es que finalmente yo creo que eso es pragmatismo político. O sea, yo creo que hubo una lectura estratégica de que considerando, o sea, hemos conversado mucho de que dado el sistema político chileno no basta con ganar la presidencia, sino que importa mucho los asientos y los escaños que uno tiene en el Congreso. Desde ese punto de vista, el presidente electo y su equipo deben haber evaluado de que no bastaba, que había que ampliar esta coalición política, o como quieran llamarle, y por lo tanto eso implica, como en un parlamentarismo, incorporar a la coalición base de gobierno que da Prodignidad a estos partidos, estas fuerzas políticas fuera de Prodignidad. Y eso implica partidos como el PS o PPD o el Partido Radical o el Partido Liberal también, que en algún momento fueron parte del Frente Amplio, implica comprometerlos de alguna forma. Y una de esas formas de comprometerlos es, por cierto, hacerlos parte del gabinete. ¿Gonzalo? Sí, mira, Matías, yo estaba escuchando a Carolina y uno dice, bueno, en la política de siempre hay cierto equilibrio necesario, pero también había un discurso, ¿no? Y yo creo que ese discurso va a ir cambiando no solamente en cómo se compone, lo que pasa es que estamos hablando de algo que para la ciudadanía le parece lejano y molesto, porque estamos hablando de cupo y cargo, ¿no? Y de cómo se disputa eso, ¿no? Y cómo hay partidos que van a insistir con un nombre. Yo me imagino en el Frente Regionalista Verde, solo por poner el ejemplo, ¿no? Que demostraron abiertamente su molestia con el nombramiento del ministro de Agricultura, van a exigir, ¿no? Le van a exigir que alguno de los subsecretarios regionalistas verdes sí sea el que Alejandra Sepúlveda quiera poner en el gobierno. Entonces, esas son las mayores restricciones. Cuando hablábamos y fue así, yo creo que Gabriel Boric tuvo mucha libertad para armar su gabinete de ministros. Pero lo que está quedando claro es que tiene menos libertad para nombrar a los subsecretarios, que en la segunda capa recién, después vienen un montón de otros nombramientos. O sea, son más de 3.000 los cargos. Entonces uno está diciendo, bueno, la libertad le duró hasta el gabinete. El subsecretaría ya hay cierta rigidez evidente
a mí, mi impresión, bastante natural. Lo que pasa es que esa tramoya de la política siempre queda muy cuestionada por la ciudadanía, porque lo vuelve a lo mismo de siempre. Le vuelven a decir, bueno, pero que ustedes no iban a hacer algo nuevo, y volvemos a lo mismo de los cuoteos, de los cupos, de los cargos, de que en el fondo más de un subsecretario va a quedar puesto ahí, básicamente porque a un partido le tenía que tocar algo, y le tocó en ese lugar. Y eso, obviamente, que genera resentimiento en la ciudadanía, pero es parte de la lógica política. Gonzalo, mañana en la Casa Cañaveral, que es muy simbólica para la izquierda chilena, se desarrolla este primer consejo de gabinete, le podríamos llamar. Yo sé que eso es para un gobierno en ejercicio, pero le vamos a llamar así, porque es el grupo de ministros que en marzo entra a gobernar. ¿Qué podríamos esperar de ahí, de esa reunión? Bueno, yo creo que va a ser una reunión muy simbólica por no solo por el lugar no elegido, que es muy simbólico para la izquierda, porque esto es un gobierno básicamente de izquierda. Entonces elige el Cañaveral, obviamente, porque es parte de lo que se quiere transmitir desde lo simbólico. Pero va a ser muy inédito porque yo creo que la mitad del gabinete no se conoce. Digámoslo así, ¿eh? O sea, se conocen de referencia porque han compartido académicamente, pero de haber trabajado juntos, de haber estado juntos, yo creo que no hay mucho de eso. Entonces, ese afiato necesario, porque aquí no va a haber mucho rodaje, ¿no? El 11 de marzo tiene que partir el gobierno a cargo. Perdón que te interrumpa, quiero que Carolina después tome este punto. Lo que mencionas tú es interesante, porque esto le pasó a Sebastián Piñera I también, cuando puso muchos independientes, gente que venía del mundo privado, por ejemplo, y no necesariamente de la UDI y RN, y eso tuvo un costo en la política. ¿Tú crees que algo de eso puede haber, el que no se conozcan, el que no sean equipos, que no tengan experiencia trabajando juntos? Sí, yo creo que hay que alinear políticamente. Obviamente van a esperar de su presidente. Es natural, todos los ministros tienen opiniones antes de ser ministros. Y después lo que vamos a ver, que muchas veces van a ir contra esas mismas opiniones. ¿Por qué? Porque tienen que representar ahora un gobierno que tiene una línea política, que tiene un programa, y por lo tanto tienen que alinearse. Ese proceso de alineamiento no es espontáneo, ¿no? Tiene que ser inducido. Yo creo que reuniones como la que vamos a ver mañana y otra, piensa tú, Matías, que puede ser de que un ministro le toque trabajar con uno o dos subsecretarios que no conoce. Y el 11 de marzo tienen que ser gobierno. Y después vienen directores de servicios, directores de departamentos que tampoco necesariamente han trabajado juntos antes. Además, en la lógica de los equilibrios, lo más probable es que además que sean de partidos distintos, con confianzas políticas distintas. Y un fenómeno que lo mencionaba Carolina al inicio, que hay que tomarlo en cuenta. Lo inédito aquí no es que se haya formado una coalición más amplia para gobernar. Yo creo que lo inédito aquí es que se haya formado una coalición de gobierno después de las elecciones. Eso es lo que ha tensionado estos nombramientos. ¿Por qué? Porque el Partido Socialista fue a las elecciones con una candidata, perdió las elecciones, pero es parte del gobierno. Eso es inédito. Hasta ahora no había pasado que alguien que perdiera las elecciones fuera parte del gobierno. Le pasa al Partido Socialista, le pasa a todo el eje de lo que fue el nuevo pacto social o lo que conocemos como la exconcertación. ¿Qué podemos esperar para mañana en esta reunión ampliada o de gabinete del presidente Boric, Carolina? Sí, yo quería hacer una pequeña distinción porque hay la articulación política y gestión política del gobierno está a cargo de personas que tienen una experiencia política, que se conocen, además, y que son de confianza importante del presidente electo. Un núcleo muy Exactamente, muy duro. Y que probablemente va a ser un eje muy importante. Aquí hay un diseño político del hecho de que el futuro ministro de las Express, Giorgio Jackson, la vocera Camila Vallejo, la ministra del Interior, Isquia Siches, la ministra de la Mujer, que ahora va a ser parte del comité político, Antonio Orellana, son personas... Y hay otros cuadros más, Javier Atoro en Bienes Nacionales, son personas que se conocen y que probablemente van a hacer una gestión política y un eje importante. Entonces, si bien yo estoy de acuerdo que hay caras nuevas, que es finalmente lo que la ciudadanía también exige en estas circunstancias, también hay una gestión política de un grupo importante que viene trabajando no solo desde la campaña, sino que hace mucho tiempo. Yo creo que eso también va a ser una diferencia importante. Yo creo que lo de mañana es muy simbólico, no solo por el lugar, sino que le da inicio, yo creo que a esta nueva forma de hacer política que la vimos en el gabinete. Yo no tengo duda que la vamos a ver también en el nombramiento de los subsecretarios y subsecretarias. Gente nueva,
paritario no solo como 50 y 50. En el gabinete vimos una mayoría de mujeres, 14-10. Yo creo que algo así vamos a ver. Gente diversa de distintas formación educacional, del movimiento sociales. Yo creo que vamos a ver mucho de eso. Y eso, por supuesto, que implica un desafío. Yo estoy de acuerdo. Yo no demonizo para nada ni le doy una connotación negativa a los equilibrios políticos. A mí me parece normal. Me parece que está bien que se haga más allá de un par de discrepancias que han salido. Y estas son las instancias antes de marzo para ponerse de acuerdo en las cosas básicas que implica finalmente instalarse y gobernar. Yo creo que esta es la primera reunión probablemente de muchas. Hay un poco menos o un mes aproximadamente para que empiecen las reuniones bilaterales con la administración que viene saliendo. Y por lo tanto yo creo que mañana empieza ese trabajo de conocerse, pero también de empezar a instalar cómo vamos a hacer esta nueva forma de hacer política y por supuesto lo que implica, insisto, esta reunión con la gente que... Y por último, breve, porque me quedan pocos minutos, estos roces que ha habido hoy día, la Tercera PM traía una crónica de un roce, más que roce, un encontrón fuerte que tuvo Giorgio Jackson en el Congreso, particularmente con los senadores de su sector, más amplio que el Frente Amplio, pero de su sector. Incluso se hablaba con el senador Durresti, incluso literalmente decía que a garabatos, o sea, muy duramente. Y esto tiene que ver con que se están produciendo algunas crujideras. ¿Le asignan alguna importancia a ustedes, Carolina y Gonzalo? Lo que pasa es que yo creo que es más allá de los detalles de lo que se dijo y cómo se dijo, la forma, yo creo que es parte de esas tensiones de rodaje que tienen que ver con armar una coalición. No dramatizas tú. Yo no lo dramatizaría para nada y de hecho me parece bien que ocurra ahora antes de que ocurra la instalación del gobierno en marzo. Gonzalo, ¿a ti? No, yo no lo dramatizaría, pero es natural. Muchos de esos senadores no han sido elegidos haciendo campaña por el presidente Gabriel Boric, presidente electo. Ellos hicieron campaña por otro candidato. Sí, es parte de la anomalía. Por eso, Matías, es tan relevante, ¿no? Haber cambiado la coalición de gobierno. Entonces ellos tienen claro que piensa que su partido ha ingresado, en el caso del senador Durresti, ¿no? Que su partido, el Partido Socialista, ha ingresado. ¿Dónde tiene más valor Durresti? ¿Como un independiente o como independiente, digo yo, del gobierno, o como un senador oficialista 100%? Él no quiere ser un senador oficialista y así lo ha hecho ver cada vez que el futuro ministro se expresa, ha hablado. Recordemos cuando el propio presidente electo, Gabriel Boric, habló, dijo, ojalá el tema de la ley de indulto quede solucionada en enero. Dos personas reaccionaron. La primera, muy natural, Jimena Rincón, su partido no es parte del gobierno, la Democracia Cristiana, y ella dijo, no, de hecho nosotros no tenemos mucho que ver con este tema. De hecho, eso lo puede solucionar el propio presidente a través de los indultos individuales a partir del 11 de marzo. Le dejó la pelota, se la devolvió toda. Y el otro que habló es el senador socialista de Valdivia, Alfonso Durresti, que fue durísimo. Y le dijo, cuidado con tratarnos como senadores de una misma coalición de la que no somos parte. Entonces, ese roce lo que va a provocar, y es natural, creo yo, porque el afiato, la coalición de haber tenido un mismo programa, de haber ido a la elección, de haber triunfado juntos, no siempre asegura buenos equipos. Aquí ni siquiera tenemos lo anterior. Aquí hay gente que fue con programas distintos, que apoyó a candidatos distintos. Estoy hablando en la simultaneidad de la elección parlamentaria con la presidencial. Y después, a producto de negociaciones, se armó una coalición que todavía no sabemos cómo llamarla, porque yo no sé si Carolina sabría cómo llamamos a la coalición de gobierno, porque no es Aprobó Dignidad. De gobierno. Claramente no es la coalición de gobierno. Coalición de gobierno, Gonzalo. No tiene nombre. Bueno, ustedes son bien innovadores, cambian de nombre todas las elecciones, así que podrían prestar alguna asesoría. Así es. Que les vaya muy bien, Gonzalo y Carolina, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Chao, Gonzalo. Dale. Chao, Gonzalo. Pausa y volvemos, espérenos. Aumenta la delincuencia, no graves robos, evítelos con Tepillé, la empresa líder de seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y vamos a tomar contacto internacional, ni más ni menos que con uno de los periodistas probablemente más importantes del mundo hoy día, John Lee Anderson, que tiene una experiencia que perderíamos el resto del programa narrándolo, así que vamos a evitarnos eso. Y está en Colombia. Me da la impresión que está en Colombia por el proceso electoral que está ocurriendo allí, un debate, pero no vamos a hablar de eso. John Lee Anderson, muy buenas noches. Gracias por recibir el llamado de la televisión pública chilena. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Sí, un gusto.
Sí. Gracias por la invitación. No, muchísimas Siempre un gracias. gusto. Sí, columnista de New York, corresponsal y experto en conflictos armados. Y vamos a hablar justamente, no de un conflicto armado, pero del temor que tiene el mundo a que eventualmente se convierta en un conflicto armado, que es lo que ocurre en Europa, en Ucrania como centro, con Rusia por un lado y en Europa y Estados Unidos por el otro, y con dimes y diretes que suben y suben de tono y con líderes que a veces no nos dan toda la confianza de que van a resguardar la paz. ¿Cómo estás viendo lo que ocurre tú en Ucrania? Claro, con preocupación y midiéndolo cada varias horas, estoy mirando sobre el terreno. Yo estuve en Ucrania cuando Putin mandó sus soldados y en 2014 y tomó el poder de Crimea, ¿no? Arrebató Crimea de Ucrania para él reconquistándolo para la madre patria, y a partir de ahí también a través de milicias paramilitares prorrusos empezó una guerrita en el este de Ucrania que sigue hasta hoy en día. Estas tomas que estás mostrando son tomas justamente del frente, que es una guerra negado por Rusia, negado en el sentido de que es alentado y armado por Rusia, por el Kremlin, pero que todos sabemos que lo es. Y bueno, ha mantenido Ucrania inestable desde entonces, ha querido volver a traerlo al seno, volver un poco a devolverlo a lo que fue durante la Unión Soviética, ¿no? Parte del feudo principal del poderío ruso. Y ahora que ha desplegado tropas rusas de manera muy obvia por las tres fronteras posibles de Ucrania, naturalmente con 120.000 hombres, que es lo que tiene, más todo el poderío bélico, un aparataje bélico de parque nuevo, ¿no? Sus equipos bélicos son nuevos. Aquí está también mostrando de que Rusia ya no es el ejército oxidado de hace 20 años, ¿no? De los años 90, con submarinos que se hundían solos y cosas así. Ha invertido mucho dinero en sofisticar al ejército ruso y en este despliegue está haciendo que él y que Rusia se vuelva al centro de la conversación mundial. Que, mira, yo no soy experto, pero mi análisis es de que por lo menos esto lo quería lograr él. Quería volver a ganar el respeto como un país geoestratégico clave en el tablero de ajedrez mundial. Y de esta manera lo ha hecho. Es decir, aunque invade o no a Ucrania, ha logrado algo muy importante para él, que es el orgullo nacionalista ruso, que es que Rusia cuenta para algo y con que no se puede hacer las cosas sin Rusia. Entonces, hasta cierto punto, sea lo que sea, aquí gana, ¿no? Sí. Gana porque van a tener que resolver algo para él o con él para evitar la guerra. Y eso es un logro, eso es un avance desde su perspectiva. John, algunos analistas sostienen que lo de Putin, tú dices, ya no es el ejército oxidado de hace 20 años. Después de la caída del muro vimos que, claro, el equipamiento militar después de la Guerra Fría no era, a lo mejor, hacerle frente a Estados Unidos. Pero algunos dicen que detrás de esta bravata, dicen algunos críticos a Putin, estos intentos o amenazas permanentes o no descartar que van a invadir Ucrania, es una forma de esconder algunas debilidades de su sistema militar y sobre todo de su posición económica, porque la situación económica de Rusia no es buena para nada. Y que de alguna manera juega póker Putin, dando cara a los más grandes países del mundo, como si pudiera estar a su nivel, pero algunos creen que no está realmente al nivel. ¿Tú crees que algo de eso puede haber? Sí, algo de eso hay. Es decir, hay flaquezas, según los analistas, dentro de lo que es el equipo, digamos, el arsenal. Pero también hay logros. O sea, es cierto que cuando estrenó hace poco una nueva cohetería de mediano alcance que serviría para una guerra convencional en Europa, hipersónicos, tomó por sorpresa a los militares norteamericanos. Ellos no sabían que había avanzado tanto en el desarrollo de esa capacidad bélica.
pero hay otros aspectos de su ejército que son más flacos. Es decir, inclusive algunos han llamado la atención, digamos, a la condición de las tropas específicas que ha empezado a mandar a Belarus, en el norte, justo en el norte de Ucrania, y que dicen que no están del todo equipados, que les falta. Pero bueno, estos son detalles. El hecho es de que ha logrado desplegar 120,000 hombres rodeando un país, y nadie niega que si él decide invadir, que puede tomar Kiev, la capital, y probablemente arrebatar el poder del ejército ucraniano. Ahora, eso sí, él también sabe, como ajedrecista que es Putin, de que si él se mete en una guerra, la guerra es como un virus que tú, una vez que lo sueltas del laboratorio, va por donde quiere. Hasta cierto punto, por más dominio que tiene sobre el terreno, más inteligencia que tiene sobre el adversario, más equipaje bélico tiene. La guerra se muta. Una vez que empieza la sangre a correr, la guerra se convierte en algo, en virus. Entonces se te puede volver a pegar a ti. O sea, es peligroso. Entonces si yo fuera Putin, haría esto para ganar respeto y quizás neutralizar la opción ucraniana de occidentalizarse más, de independizarse más de la sombra rusa, que es lo que está buscando. Claro, Putin... y hacer que los estadounidenses, OTAN, los países de la OTAN, los tratan de manera más igualitaria. Pero también es cierto que puede haber un error humano aquí. Es decir, Putin se ha demostrado ser bastante bélico, ¿no? Bastante nacionalista, ha intervenido en varios países últimamente, y vive en una burbuja, finalmente es la burbuja rusa, ¿no? No tiene una prensa que lo increpa, que lo investiga. Él y unos cuatro gatos más son los dueños del país. Tiene una población neutralizada y aniquilada en términos periodísticos y de información. Claro. Entonces, sí, no tiene un público que le puede contestar. Entonces, ahí va el peligro de que comete un error, ¿no? De que aquí estamos de nuevo, los meros, y hacia lo guapo invade, calculando que Biden es viejo, que es un buen momento, 6 meses después del desastre en Afganistán, que Alemania tiene un nuevo líder, que es dubitativo, que, bueno, aquí puede hacer algo y plantar bandera de nuevo. Y eso es peligroso. Sí. Ahí va el peligro de este momento actual. Biden ha estrechado relación con Ucrania y su líder hoy día, y prácticamente da la sensación de que lo respaldaría en cualquier evento que ocurriera en ese país. Es una sensación que queda desde Biden. Ha dicho el Pentágono hace 2 días que están listos para movilizar 8.500 hombres. Pero lo interesante es que Putin también mueve hombres hacia Bielorrusia, que tienen a Lukashenko, que es un aliado. Algunos dicen que es un títere de Putin. En Kazajstán también se mueven con mucha movilidad. Es decir, Rusia parece que intenta conquistar un aro de repúblicas que se separaron de la Unión Soviética después del 90, pero que igual están en su esfera de acción. China es un elemento que me interesa conocer tu análisis, porque hoy el ministro de Relaciones Exteriores de China dice: comprendamos, empaticemos con la mirada de Putin, de que no quieren la expansión de Europa a Ucrania. Respetemos la mirada de Rusia. ¿En qué posición neutral se pone de árbitro China? ¿Cómo lo ves? Los chinos están también flexionando músculo de esta manera, ¿no? Los chinos han sido muy cuidadosos en no meterse en los conflictos del Medio Oriente o Asia Central, donde se diluyeron tanto las fuerzas norteamericanas y de OTAN. El cálculo tanto de China como de Rusia en este caso es que la OTAN está en el punto más débil jamás, debido al fracaso en Afganistán, ¿no? Y los cambios políticos en Europa. Así que hay que moverse ya. Los chinos también están, como sabemos, ¿no?, flexionando músculo allá en el Mar Pacífico y en su frontera con la India y Filipinas y Taiwán, y a través de Corea del Norte también sobre Japón, ¿no? Que Corea del Norte hay que entender lo que es una especie de
estado vasallo denegable de China, ¿no? Y bueno, entonces ellos tienen su propio tablero y están jugando con ver hasta qué punto pueden presionar a los otros poderes. Los otros poderes, en este caso en el Pacífico, es principalmente Estados Unidos. Y entonces han tenido respuestas de cuando han sobrevolado a Taiwán, pues Washington ha renovado la flota de aviación de Taiwán. Han demostrado que hasta cierto punto van a defender a Taiwán. Mandan sus cruceros en los estrechos de Taiwán entre el continente chino y Taiwán para demostraciones de fuerza. Entonces, en este caso, China, el canciller o el subcanciller, como que acaba de citar, demuestra que estas pláticas y juramentos de defensa mutua y amistad que han hecho Putin y Xi en los últimos años tienen algo detrás. Es decir, no llegan a una fuerza bélica unida del todo que va a enfrentar al Occidente, pero como que coquetean con eso para ver qué tal. Lo interesante de esto es que, claro, ellos son países autoritarios en donde se esconden las verdaderas intenciones. Occidente, por ser países democráticos y tener medios que divulgan todo, tienden a lavar la ropa en público. Entonces, estamos, los adversarios, en este caso, en desventaja, porque todo se revela. Y eso también le conviene a Putin y también a Xi, de ver, a ver, si metemos un zorro en el gallinero, ¿cómo van a reaccionar los gallos? ¿No? ¿No? ¿Entiendes? Claro, un poco claro. Así. Y así es casi como un ensayo de guerra posible. En este caso, le conviene a China decir eso para un poco abrigar a Putin y ver qué. O sea, no les cuesta nada decirlo. No les cuesta. Y así como ellos tienen una reivindicación con Taiwán, tal cual. Hasta cierto punto están hablando de eso. Están diciendo que Putin tiene una reivindicación quizás justificada, histórica, con Ucrania, por haber tenido antes a Ucrania cuando era la URSS, que es básicamente lo que está queriendo lograr Putin. John Lee Anderson desde Colombia, con su análisis internacional y su experiencia en todos los territorios que ha estado. Te agradecemos mucho este tiempo que nos das para compartir en la conversación. Muy buenas noches, John. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en vía pública y de inmediato revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Veamos en nuestra pantalla grande noticia destacada en este momento en nuestro portal. Veamos. Ahí está. Noche triste, pues. Claro, Chile cae de local ante Argentina y por Dios que se complica el sueño de ir a otro mundial. En un momento Chile lo tuvo con un 1-1 y un golazo de Brereton. Pero Argentina es Argentina. Argentina tiene a Di María, Argentina tiene a Lautaro Martínez. No tiene a Messi, pero tiene a otros monstruos del fútbol. Jugaron probablemente más sueltos, ya clasificados. Jugaron el fútbol muy bien y Chile tuvo una noche rara. Esto es una apreciación personal. Yo no tengo recuerdos de una actuación como la de Claudio Bravo hoy día. Lesionado, salió de hecho lesionado. Le llegaron 2 veces a Chile, le hicieron 2 goles que humildemente, con el respeto que me merece la figura inmensa de Claudio Bravo, no me parecen goles de Claudio Bravo esos 2. Pero bueno, no opaca ni en un 0,0001% su trayectoria, su aporte, su historia. Pero ya está, así es. Argentina nos volvió a ganar y nos dejó colgando esta vez. Así es el fútbol y da revanchas. Veamos el tiempo. Veamos el tiempo y la temperatura de este momento en Santiago. Está despejado y hay 15 grados con 7 décimas. Mañana y pasado las temperaturas deberían estar en torno a los 29 grados como máximo y cielo despejado, casi idéntica situación
Para el sábado, máxima de 28 se espera. Revisamos otras dos regiones de nuestro país. Concepción, región del Biobío. Nublado y una máxima probable de 19 grados se esperan para mañana. Y en San Pedro, justamente en la región de Antofagasta y muy cerquita de Calama, donde fue el partido de esta noche, mañana despejado. Esto es San Pedro de Atacama, máxima 31 grados se espera. Y la canción que escuchamos, This Love, es el segundo sencillo del álbum de Songs About Jane de Maroon 5, lanzado un día como hoy, pero en 2004. Este fue el primer álbum de estudio de la banda de pop rock estadounidense. Su líder, Adam Levine, escribió la letra de la canción, la cual se basa en la ruptura con su exnovia. El sencillo ingresó al top 10 de muchas listas de ventas, incluyendo varias de la revista Billboard. This Love hizo que Maroon 5 ganara el premio MTV al mejor nuevo artista. Fue la tercera canción más radiodifundida de 2004. Hasta la fecha es una de las canciones más exitosas del grupo. Con Maroon 5 despedimos esta noche triste para Chile, pero que mañana es una nueva oportunidad en vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir.